Somos lo que somos. Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Hola amigos de Sónico Radio, soy Pablo de Jara de Palo. Ahí que nos vemos. Un abrazo y hasta pronto. La vida nos sigue pesando. Sónico Radio. Hola, ¿qué tal amigos de Ozónico Radio? Les saluda Luis Martínez y muy pronto nos escucharemos con Tiempo Extra. El fascinante planeta del deporte lo tendrás aquí en Ozónico Radio. Ozónico Radio tiene el placer de invitarlos a la conferencia Relaciones que Funcionan con Julio Bebione. Hola a todos en Montreal. El 26 de noviembre volveremos a vernos con muchos y nos conoceremos con otros. La idea es poder darnos un momento, un par de horas, para viajar interno dentro de nosotros y decidir qué tipo de relaciones queremos crear y cómo podemos transformar aquellas relaciones que no se sienten tan bien. Comenzando con nosotros mismos. Vamos a ver cómo hacer que las relaciones funcionen de verdad. Es el propósito de esta visita y claro, y todo lo que surja, porque siempre hay espacio para que vayamos de a poquito encontrando puertas y ventanas para irnos metiendo en este mundo interno que es el mundo de la espiritualidad. Adquiere tu boleto entrando a juliobebione.com o llamando al 514-660-1014. Los esperamos el 26 de noviembre en Montreal. Relaciones que Funcionan con Julio Bebione. Nuevamente a través de la onda amiga de Ozónico Radio en otra edición de de Reseña Cultural, perdón. En la edición de hoy tenemos una visita muy importante que es una de las actrices protagónicas de una obra que evidentemente creo que al público latino y también al público de Quebec habrá de llegar profundamente. En todo caso, no quiero anticipar sobre la misma, pero la actriz Gilda Montréal, que está aquí en los micrófonos junto con nosotros, aunque la conversación es más bien telefónica, se referirá a la misma. Buenas tardes, Gilda. Muy buenas tardes. Gilda, tenemos el gran gusto de contarla aquí entre nosotros y precisamente en la medida que una obra de una autora latinoamericana, en este caso chilena, se va a representar en los escenarios de Montreal a partir del próximo jueves. Me gustaría que usted se refiriera a la misma, siendo una de las intérpretes de esta obra. Sí, cómo no, un honor que nos invitaron a hacer la entrevista ahora. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama El Hotel de los Refugiados, escrito por Carmen Aguirre, que ha ganado premios, ha sido premiada por sus escrituras. También está dirigido por Lina Abarca Cantín, que es una chilena también, canadiense. Y tenemos 11 actores, la mayoría somos latinoamericanos, canadienses, de diferentes países, representando esta historia de refugiados, exiliados políticos de la historia chilena. Gilda, en la medida de que estamos refiriéndonos a una historia de refugiados, obviamente damos por sentado que esto está vinculado con el trágico golpe militar que ensombreció a la democracia chilena durante 16 años, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, el enfoque de la obra es el de considerar a los refugiados que durante la época de la dictadura llegaron a diversos países democráticos, uno de ellos, por supuesto, Canadá, que siempre tuvo la puerta abierta en ese sentido, en su sana política de inmigración, o estamos considerando el efecto posterior que eso pudo haber tenido en las generaciones que siguieron a los que sufrieron en carne propia, digamos, los embates de la dictadura. Sí, exactamente. Bueno, y la obra también, la historia empieza al principio del 74, o sea, bien poco después que ocurrió el golpe de Estado.
Entonces, son refugiados que vienen viviendo momentos extremos del principio del golpe militar, que fue brutal y violento, y cuenta cómo es la experiencia de salir de esa vivencia extrema y llegar también a un país. Entonces, es una experiencia con varios momentos diferentes vividos, o sea, la inmigración y también el exilio. ¿Esa inmigración o exilio tiene lugar en un país específico o la autora ha dejado, digamos, abierta, sin necesidad de especificar o de centralizar un país en donde transcurre la acción? O sea, la historia es bien específica, habla de Chile, hay referencias específicas de Chile, de Allende, del golpe militar, de la intervención americana, pero, o sea, aunque sea una historia específica de Chile, nos toca a mucho a los latinos americanos en general, porque casi todos los países tenemos una historia muy parecida y vivida. Fueron años diferentes, pero la brutalidad, la violencia, las intervenciones militares lo vivimos mucho los latinoamericanos en varios países. Claro, ahora los protagonistas de la obra, mi pregunta iba dirigida, si la obra transcurre en algún lugar específico de inmigración, como por ejemplo podría haber sido Canadá o alguno de otros países europeos, o se deja eso sin mencionar cuál es el país que recibe a los refugiados. Ajá, ya. También es específica la obra de la experiencia de la llegada a Canadá. Ajá, entiendo. O sea que es una obra que de alguna manera trata de reflejar las vivencias emocionales de estas personas y no sé, porque todavía no la he visto, pero a lo mejor probablemente también podría darse el caso, como ocurre con muchos inmigrantes, que por un lado le resulta un poco difícil el proceso de adaptación en la medida que no pueden dejar de lado precisamente las raíces del país donde han nacido. Es en ese sentido es donde va mi pregunta. O sea, ¿existe, digamos, esa suerte de dualidad o de dificultad entre el país que los recibe y las raíces culturales del país donde han emigrado? Estábamos preguntando si en esta obra, en donde existen problemas emocionales por parte de los afectados, hay también algún aspecto de identidad. Quiero definir como identidad en el sentido, si estos refugiados se identifican con el país receptor o tienen conflictos en cuanto a las raíces de pertenencia, porque obviamente no podemos dejar de lado el lugar donde hemos nacido, donde hemos sido criados, donde hemos estudiado. Entonces, esa es mi pregunta, si existe algún aspecto que la autora ha considerado en ese sentido. Mira, la obra ocurre en las primeras semanas de llegada. Entonces vivimos la historia de varios personajes, de varias perspectivas, de exiliados políticos chilenos que llegan a Canadá, se identifican como chilenos y también mapuche, y es esa llegada aquí al Canadá. Se identifican como chilenos, pero también cada personaje tiene su perspectiva diferente respecto a clase social, al empleo, a la experiencia vivida. Entonces, de esa forma, somos 11 personajes, entonces de esa forma también cuenta el aspecto generacional de género y de trabajador, de mujer indígena, de militante. Entonces, en esta obra, los personajes interactúan y tienen sus discusiones
y ahí se revela cada de las identidades de los personajes. Claro, Gilda, esta obra que se va a conocer en Montreal a partir del jueves que viene y que se va a dar hasta el 13 de noviembre en el Centro Seagal, ¿es la primera vez que se representa aquí en Canadá o ya se ha representado en otras ciudades canadienses? Mira, la obra se representó en la ciudad de Toronto hace 6 años, dirigida por Carmen Aguirre también, que fue la autora, la escritora de la obra, y esta es la segunda vez que se va a presentar en Canadá, y esta vez dirigida por Paulina Barca Cantín. Entiendo. Ahora, pasando ya a otros aspectos más allá de la obra y vinculadas directamente con Gilda Montreal. ¿Cuál ha sido tu experiencia como artista nacida en Canadá, pero con fuertes ancestros, digamos, chilenos, ¿no es cierto?, con respecto a la familia. ¿Cómo ha sido esta vinculación teatral? Es decir, ¿ha seguido una carrera de teatro? ¿Cómo ha sido un poquito? Nos gustaría saber un poquito tus antecedentes. Sí, mira, yo soy chilena canadiense, me crié y me entrené acá en Canadá. Tengo la experiencia canadiense, eso en el teatro, en el cine y la televisión, pero después yo decidí viajar a Centroamérica y a Latinoamérica, y trabajé también en cine y televisión por esos lados. Y eso también me abrió la perspectiva y cómo se pueden contar historias, porque los artistas eso es lo que hacemos, contamos historias de diferentes formas. Claro. Entonces, el volver a Canadá también me permitió ver la estética y la forma en la cual el Canadá utiliza el teatro, por ejemplo, de cierta forma que es diferente de como lo vemos en Latinoamérica, que también es interesante. Entonces, para mí, mi trayectoria me ha traído a diferentes países, hablo 4 idiomas, entonces también he podido trabajar en esta variedad de idiomas. Entonces, para mí ahora volver al Canadá y estar aquí haciendo una obra que está en inglés, pero que al mismo tiempo la esencia es latina. Claro. Los personajes son latinos, entonces es muy interesante para mí este desafío y este poder participar en esta obra. Sí, aparte hay que hacer una aclaración, Gilda, si bien la obra está hablada en inglés, digamos, en una provincia fundamentalmente francófona, tiene también la ventaja de que tiene sobretítulos en español, o sea que para aquellos que no dominen muy muy bien el inglés, para los latinos de origen hispano, obviamente esa es una ventaja al tener el subtitulaje, ¿no? Exactamente. La obra se escribió originalmente en inglés, Ajá. pero ha sido traducida por Bruce Givensfeld, que es un chileno que ha trabajado aquí en Canadá y en Chile también, y ha hecho la traducción, entonces eso se va a proyectar. Gilda, ¿cuáles son, ya dejando la obra específica, futuros proyectos tuyos como artista? Yo como artista, mira, tengo una variedad de proyectos que se vienen. Soy artista visual también, hago instalaciones y también escribo y dirijo. En estos momentos estoy finalizando la escritura de una obra de teatro que espero poder que se presente en el año 2017-18, que es en Spanglish, en español y también en inglés, y tiene algunas palabras también, unas frases en Mapudungun, que es el idioma mapuche de los pueblos originarios. Entiendo. ¿Se puede anticipar, si acaso no es indiscreción, sobre cuál es el tema, sobre qué gira esa futura obra? Sí, esa obra se llama es una palabra Mapudungun que significa felicidad o sonrisa,
y cuenta la historia de amor, y es una historia que utilizan bastante el realismo mágico. Entonces, es una historia de amor que ocurre dentro de las cavernas oscuras de una minera. Ajá. Bueno, Gilda, creo que resulta todo muy fructífero con respecto a que la obra que estarás interpretando el próximo jueves por espacio de 2 semanas y tanto aquí en Montreal, sin duda suscitará el interés de toda la población latina que habita aquí, como también la quebequense, que está muy consubstanciada precisamente con toda la tragedia que ocurrió en el golpe militar y que vivió muy de cerca precisamente a través de esa corriente inmigratoria de refugiados que, repito, llegaron a Canadá y también aquí a la provincia de Quebec, siempre recibidos con los brazos abiertos. Gilda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por supuesto que deseamos un gran éxito a la pieza y allí estaremos para la premiere el jueves para verla y luego también para poder comentarla aquí a través de las ondas de Ozónico Radio. Muchas gracias, Gilda, y Muchas suerte. Muchas gracias a usted. Ok.